mi perspectiva se centra sobre todo en un análisis sociopolítico, ¿no? Entiendo que ya han visto una mirada más centrada en la dimensión económica y ahora yo quisiera quizás apuntalar esa dimensión sociopolítica. Yo creo que un análisis importante de la coyuntura actualmente pasa en primer lugar por establecer un diagnóstico, ¿no? Es decir, inscribir el proceso político y en concreto el proceso electoral que estamos viviendo en una coyuntura en específico de crisis. Esa es la primera cuestión. Y las preguntas que vienen ahí, hay un debate ya relativamente avanzado, pese a que estamos pensando sobre el camino, sobre la marcha, de cómo entender la crisis que estamos viviendo. ¿Qué crisis es esta? ¿No? Esa es una gran pregunta. Hay algunas hipótesis, ahí voy a ir problematizando y lo podemos ir dialogando, que plantean que en este momento estamos atravesando una crisis del partido hegemónico y eso desembocó en una serie de consecuencias políticas, económicas, etc. Esa es una primera lectura. Es el partido el que produce la crisis. Otra lectura es que es una crisis del régimen político, de las normas y procedimientos que regulan el acceso y el funcionamiento del Estado. Voy a profundizar eso, no se preocupen. Y la otra lectura es que estamos en una crisis de Estado, que estamos entrando en una crisis de Estado. Voy a ir desarrollando estas hipótesis. En rigor, si ustedes se dan cuenta, estas hipótesis no son contradictorias. Podríamos tener una crisis de gobierno o de gobernabilidad, una crisis de régimen político y también una crisis de Estado. De hecho, estas dos primeras podrían ser expresión de una crisis de Estado. La hipótesis que yo les quiero proponer es que actualmente ha cambiado la configuración del campo político, produciendo una crisis de régimen político en la que el Estado ya no puede funcionar coherente y estratégicamente, y esto se debe a una crisis de Estado en la que recién se empiezan a ver los primeros indicios de fisuras estructurales. ¿Cómo entender esto? Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es entender primero que la división del MAS nos ha mostrado un cambio de la configuración política. Justamente ya no podemos hablar del gran partido hegemónico que organizaba la sociedad, la política, la economía, sino de una fragmentación de fuerzas políticas en todo lado, ¿no? Ahora mismo lo estamos viendo. Pero no es una fragmentación cualquiera, como por ejemplo era la de la década de los 90, si se acuerdan, democracia pactada, muchas opciones, pero que todas convergían en torno al centro, a un proyecto, ¿no? ¿Se acuerdan que hacían sucesiones entre ellos? No había disputas, si se quiere, programáticas. En este escenario, más bien lo que parece es que hay, yo diría, una polarización fragmentada. Algunos les dirían fragmentación polarizada. ¿Qué quiere decir? Que hay básicamente dos bloques y dos proyectos que se están disputando la orientación de la transición política, pero que están sumamente disgregados unos de otros. Y son polarizados, es decir, no pueden encontrar convergencias. Y ahí voy a desarrollar después qué se está disputando en todo eso. Pero esa es una primera dimensión. Y ahí uno se preguntaría, ¿esta fragmentación y polarización es coyuntural? ¿Es de ahora? ¿Solamente va a durar en lo que hacemos elecciones? Y todo indica que no, que en realidad estamos pasando a otro momento político de desmoronamiento del partido hegemónico y de instauración de un campo político polarizado y fragmentado que va a seguir, ¿no? Es decir, que ya no es posible construir mayorías, eso les estoy diciendo. Ninguna fuerza política, gane quien gane, no va a poder tener mayoría para gobernar. Esa es una cuestión, primero a nivel superficial. Luego, si pensamos un poquito más y vamos más profundo, ¿cuál es el impacto del desmoronamiento del partido hegemónico en el Estado? Eso es muy importante. Ahí yo diría que se trata de una crisis, un autor que se llama Bob Jessop le llama una crisis de integración institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que dada la división de la fuerza que organizaba el Estado, ya no existe una línea estratégica que pueda hacer funcionar los distintos poderes e instituciones del Estado de manera relativamente coherente. Entonces, ¿qué es lo que vemos?
el poder ejecutivo le ataca al legislativo, el legislativo le bloquea al legislativo, entonces el ejecutivo utiliza el judicial para defenderse y así, ¿no? Hay una disputa entre los propios poderes y ni siquiera, si uno mira, incluso dentro del propio poder, cada uno de los poderes hay una incoherencia institucional. El poder judicial puede fallar hoy día una cosa y en la tarde otra cosa, ¿no? Eso les estoy mostrando. Entonces el Estado ya no puede funcionar de forma articulada, coherente, etc. ¿Y por qué se produce eso? Esto se produce porque, dado que el MAS se ha desmoronado, se produce un escenario que algunos politólogos le llaman de gobierno dividido, donde una fuerza controla el Ejecutivo y es otra la que tiene capacidad de veto desde el Legislativo. Entonces se bloquean mutuamente. ¿Cuál es el efecto de esto? Que ya no se puede gobernar, sino es a través de pactos. Nos guste, no nos guste, o solo puedes gobernar a través de pactos, o solo puedes gobernar a través de una vía judicial o autoritaria, ¿no? Ese es el escenario que, más allá de lo que nos guste o no nos guste, esa configuración de fuerzas fragmentada y además polarizada, que no se pueden poner de acuerdo, produce un bloqueo institucional en el Estado a partir de la figura de gobierno dividido, que genera una crisis de gobierno y de gobernabilidad. ¿Sí? Ese es un primer nivel. Ahora, el problema es que en todas estas disputas se abre una lucha por las normas y los procedimientos, ¿no? Lo estamos viendo ahora. Mitad de la lucha político-electoral se está desenvolviendo en los tribunales, en la justicia. Yo diría, la justicia está usurpando, fagocitando el lugar de la política, ¿no? Es decir, hay cuestiones que se deberían disputar, desenvolver y solucionarse en el ámbito político, pero se están dirimiendo en los tribunales. Uno puede estar a favor de Quindeo o en contra, a favor de Félix Pazzi o de Maciel, su pareja por el partido, y así. No ese es el punto. El punto es que los tribunales están definiendo cosas que corresponden al ámbito político e incluso en reinterpretaciones de la propia Constitución, ¿no? ¿Y esto por qué? Me parece que esta figura de gobierno dividido ha generado eso, pero ahora el Poder Judicial se ha relativamente autonomizado, ¿no? Tiene una discrecionalidad propia. Hoy puede definir a favor de Arce, mañana a favor de quien venga, ¿no? Estoy mostrando que hay un suprapoder que está dirimiendo la dinámica política. ¿Cuál es el problema aquí? Que ya no tenemos reglas de juego claras, ¿no? Por eso le llaman una crisis del consenso procedimental, de las normas y reglas que regulaban el funcionamiento del Estado. Alguien podría decir la reelección está prohibida, otro me va a decir mañana no, solo es la continua, otro me va a decir no, solo la discontinua. Eso nos está mostrando que las normas están siendo sobreinterpretadas, ¿no? Ya no hay certeza de nada, un escenario hasta, yo diría, de postdemocrático, de posverdad, ¿no? De decir, todo es falso, como nada es verdadero, todo es falso, ¿no? Entonces hay una incertidumbre sobre el campo de juego. Y eso tiene implicancias fuertes porque en el fondo interpela las bases normativas que organizan la sociedad, es decir, la Constitución, ¿no? Algunos hasta ya se animan a hablar de una reforma constitucional en áreas de justicia, en áreas de presidencialismo, otras cosas lo podemos discutir después. Ese es otro nivel. Y ahí la pregunta viene, bueno, entonces, ¿será solamente, ahí queda una crisis solo de régimen político? Y parece que no, ¿no? Parece que hay fisuras estructurales muy fuertes, ¿como cuáles? La primera, yo diría, es el derrumbe de un tipo de configuración política en la que distintos grupos, clases sociales se articulaban a partir del liderazgo carismático de Evo Morales. Cuando Evo Morales cae, ese pacto social se rompe y se fractura, ¿no? Y aparece este escenario de la polarización, donde ya no puede haber esa alianza de clases que garantizó el proceso de cambio, incluso entre sectores contradictorios que hace rato justamente hablaban, ¿no? El sector empresarial con el sector de los campesinos interculturales, etc. Esa alianza se rompe, porque ya no tiene a su mediador, al que mediaba, articulaba, coordinaba, que era Evo Morales. Entonces, hay una configuración que es una configuración hegemónica populista que se rompe, se quiebra a partir de la caída de Evo Morales. Yo diría de forma definitiva. El segundo elemento es la crisis económica, porque la crisis económica es una crisis estructural que nos está mostrando varias cosas. La primera, yo diría, es una transformación
socioeconómica de la propia estructura social, ¿no? Es decir, es una sociedad que se ha transformado profundamente a partir de un cambio generacional, que no es solamente un cambio biológico, algo así como algunos candidatos esperan ver, sino una presión generacional de los jóvenes por disputar espacios económicos, espacios políticos, por hacer una transformación cultural vinculada a las tecnologías, ¿no? Hay una nueva generación que está impulsando una transformación en la sociedad. También hay un proceso ineludible de urbanización, ¿no? Y yo diría que se centra sobre todo en las zonas, en las ciudades intermedias. Eso está ya acá, el censo, los primeros datos del censo han mostrado eso, ¿no? No es tanto el fortalecimiento de las ciudades capitales, sino las ciudades intermedias como Quillacollo, Sacaba, Montero, etcétera, ¿no? Que se están fortaleciendo. En todo el país está pasando eso. Yo no lo plantearía en términos de oposición entre campo y ciudad, sino de una complejización de la sociedad y de los sujetos sociales y políticos también, por ende, ¿no? Ese es otro elemento. El otro elemento de cambio económico me parece que es una transnacionalización del capital agroindustrial y minero, porque uno de los sectores que más se ha potenciado, paradójicamente, en el ciclo del MAS ha sido la minería y la agroindustria. El problema es que estos sectores en este ciclo se han vinculado más fuerte al capital transnacional. ¿Qué hace esto? Que necesiten prescindir del Estado central. Ya no necesitan al Estado, al contrario. Estas presiones por desregular la economía agraria, por flexibilizar, abrir los mercados, tienen que ver con esa presión de quitarse el obstáculo del Estado, porque ahora son economías transnacionales, y eso está pasando en la minería y en la agroindustria. Entonces hay ahí un cambio estructural profundo. A esto se suma, seguramente ya lo han repetido mucho, la crisis del gas, ¿no? Que la crisis del gas, al margen de que es un problema económico, era el soporte del pacto social. ¿Por qué? Porque permitía un esquema ganar-ganar. Ganamos, hay igualación social, ascenso social de ciertos sectores campesinos, indígenas, populares, con sus paradojas, lo podemos discutir eso, pero también ganaba la agroindustria y también ganaba la minería y se ganaban todas las gobernaciones, en todos los niveles. Dado que ya no hay gas, el pacto social también se rompe, porque ya no hay el elemento material que sostenía el pacto social. Entonces hay una interpelación de a dónde va a ir el modelo económico estadocéntrico, digamos, que tuvimos en este tiempo, ¿no? A este problema económico están las cuestiones más inmediatas, eso ya lo saben ustedes, ¿no? El problema de las divisas, del diésel, del empleo, de los precios, etcétera, que en cierto modo están reflejando esta crisis estructural, ¿no? Son las dimensiones, si se quiere, sintomáticas, pero que hablan de este problema más profundo. Entonces, ahí vemos que el modelo también, no solo el modelo político que les he contado hace rato, sino el modelo económico del MAS está siendo impugnado, interpelado y tiene límites, obstáculos para reactualizarse, ¿no? Y a esto yo sumaría, así con pinzas, una crisis de la plurinacionalidad como artefacto cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que de distintos lugares se empieza a cuestionar la plurinacionalidad, ¿no? Hay sectores más conservadores, no sé, de las élites tradicionales, que no se reconocen en el Estado plurinacional y llegan incluso a hablar de volver a la república. Han escuchado seguramente eso, ¿no? Y de hecho hay candidatos que lo han puesto sobre la mesa. Pero también hay otros sectores que han vivido una paradoja con el Estado plurinacional porque no han cambiado sus condiciones, como los pueblos indígenas de tierras bajas, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, afectados por la minería, por el agro, etcétera, que también cuestionan al Estado plurinacional por sus contradicciones, ¿no? Entonces vemos el Estado plurinacional está siendo puesto en cuestión. En mi opinión, no alcanza ahora todavía el escenario, la fuerza para una transformación del tipo de Estado, pero esa disputa está ahí, porque es una disputa por la nominación de la nación, ¿no? ¿Quién va a nominar la nación? Eso creo que también está en juego. Entonces eso nos está mostrando que hay indicios de una crisis del Estado, del ciclo estatal del MAS. Esto podrá o no podrá desarrollarse. Las crisis no son lineales y de hecho en ausencia de elementos activos que puedan organizar y proponer otros proyectos, puede gestionarse y gobernarse por años. Ustedes recordarán la crisis del modelo neoliberal, empezó ya en el 95, se hicieron reformas y aguantó 10 años más, casi 10 años más,
¿no? Entonces, por eso les digo, la crisis no hay que mirarla con linealidad, sino que puede ser gobernada, puede ser gestionada o agudizada y acelerada, depende cómo avance el problema económico, creo que es determinante. Entonces, ese es el primer nivel del debate, me parece, ¿no? Para situar el proceso electoral, que hay una crisis, que es una crisis de gobernabilidad, que es una crisis de régimen político y que da indicios de una crisis del ciclo estatal, ¿no? Que ahí se habla toda esta hipótesis del fin de ciclo. Luego, ahí entonces la pregunta es, ¿en qué momento nos encontramos ahora? ¿No? Ahora, hoy, digamos. Y aquí hay que pensar el proceso electoral como un momento de transición sociopolítica y también económica. Me parece que la coordenada que está definiendo la elección, que no es última y definitiva, no es que esta elección va a terminar de marcar una ruptura abrupta hacia otro modelo, sino que es una transición que puede ser entorpecida, conflictiva, no sabemos hacia dónde va, no hay un resultado predeterminado, sino que las fuerzas están disputando la orientación de la crisis. Pero el punto es que esta elección está poniendo como coordenada organizadora de la lucha política la dicotomía, digamos, entre cambio y conservación. Entonces hay propuestas más radicales que están proponiendo, hay que cambiar el modelo plurinacional, hay que cambiar el modelo, hay que traer otra vez el neoliberalismo, algunos hablan hasta del libertarismo, ¿no? Una transformación más radical. Hay otra posición que se ha quedado un poco quizás estancada en el tiempo, que corresponde a la versión más dura del núcleo del MAS, que busca reactualizar el proyecto del proceso de cambio. En algún punto sirve porque aglutina, si se quiere, para algunos sectores una esperanza de estabilidad y de identificación también política, ¿no? Política, identitaria, con el liderazgo de Evo Morales, que todavía sigue funcionando. Voy a volver a problematizar eso ahora. Pero en que este proyecto no parece plantear nada nuevo, sino que está buscando restablecer el Estado plurinacional y el proyecto del proceso de cambio que teníamos hasta ahora. Yo diría en ese sentido es un tanto anacrónico, porque hay una realidad social y un proyecto que no se está transformando. Y en ese esquema están surgiendo, y esta es una hipótesis, hay que irla valorando progresivamente, algunas posiciones de centro. Centro, por ejemplo, es Samuel, centro derecha, yo diría más propiamente, que nos está proponiendo una economía mixta, no desmoronar de todo el Estado, ¿no? Reducir las empresas deficitarias, buscar préstamos, ¿no? Un proyecto más moderado que no habla de desmontar el Estado plurinacional, un proyecto ahí de centro, ¿no? Incluso con algunos indicios de interpelación popular, ¿no? Ustedes saben que algún alcance tiene, por ejemplo, el bloque de Samuel en el Alto, ¿no? Después está la propuesta ahora emergente de Andrónico, que Andrónico también es un centro izquierda, porque está de alguna forma desmarcándose del levismo más duro, nos habla, bueno, no vamos a hacer un cambio de modelo completo, pero su frase, hay que reducir el Estado paternalista, dice, ¿no? Le oyeron tal vez en Santa Cruz, ¿no? Reducir a las empresas igual deficitarias que hacen papa frita, dice algo así, ¿no? Dar más lugar a la pequeña economía, la pequeña propiedad, etc., ¿no? Entonces, ahí hay un corrimiento hacia el centro también de Andrónico. El escenario parece, y lo pongo eso sí como hipótesis, que hay una tendencia a que ese voto que estaba todavía flotante, indeciso, a ubicarse en el centro, ¿no? Esos indecisos, descontentos con el levismo, con el arcismo, parece que se van a ir con Andrónico. Y del otro lado igual, ¿no? Hay mucha gente que se ha agotado de la polarización, que ya no quiere esos discursos radicales, etcétera, y que por algún motivo Samuel tiene una oportunidad en la historia esta vez, ¿no? Algo que no tenía hace poco, ¿no? Algo nos está diciendo eso, ¿no? Hay un fortalecimiento ahí del centro, ¿no? Pero ¿qué se juega? O sea, una buena pregunta es ¿qué se juega en estas elecciones? ¿No? ¿Qué se juega? ¿Qué estamos disputando? Yo diría que en un primer nivel, pero en un nivel de identificación, lo primero que se está disputando es la posibilidad de continuar con el autogobierno de los sectores populares indígenas, con sus contradicciones, eso
lo vamos a discutir, sé que lo han ido discutiendo hasta ahora, pero hay un sector indígena y popular que no está dispuesto a renunciar a autogobernarse, y a veces incluso estando muy crítico con el MAS, en sus versiones, decide apostar por el MAS y seguir, ¿no? Insistir ahí, pese a la crisis y todo. Hay eso, ¿no? O sea, la identificación y el autogobierno creo que es un factor central, ¿no? El segundo elemento que me parece que se está disputando es el grado en el que se va a dar el ajuste económico. Va a ser radical, como nos plantean las corrientes, no sé, DUN, estoy pensando, TUTO, o va a ser moderado, gradual, ¿no? Esas son las dos opciones. Entonces, la radicalidad del ajuste, el grado del ajuste, también me parece que es el otro elemento que se está disputando, ¿no? Ahora, en esa disputa general, ¿no? Que básicamente es autogobierno de los sectores indígenas o populares o no, y cambio o no del modelo principalmente económico, hay disputas también sectoriales, ¿no? Y grupales, digamos, que pertenecen a cada bloque, ¿no? Me da la impresión, por ejemplo, que en el sector, vamos a llamar del MAS, lo que está sucediendo es una disputa por la sucesión generacional del liderazgo, ¿no? Que es una disputa entorpecida, problemática, conflictuada, no va a ser lineal para nada, ¿no? Esa posibilidad de que haya una sucesión de liderazgo porque el MAS no ha podido realizar un proceso que Weber le llama rutinización del carisma, ¿no? Transferir el carisma de Evo Morales a la organización o a otro liderazgo, ¿no? Y eso parece que no se ha podido hacer, y esa disputa sigue abierta y me parece que va a seguir, ¿no? De hecho, si ustedes piensan, el hecho de que se esperaba en algún punto que Andrónico desatara, qué sé yo, un efecto dominó, ¿no? Que una tras otra organización se alineara mecánicamente a su liderazgo. Y eso me parece que no ha pasado del todo, ¿no? De hecho, podemos estar a favor o en contra, pero la movilización de Evo Morales demuestra que hay ahí una identificación con su liderazgo, ¿no? Nos puede gustar, no es otra discusión, pero eso está ahí, ¿no? No hay una transposición mecánica del voto duro de vista hacia Andrónico. Eso nos está mostrando que en el fondo el MAS está viendo la posibilidad si va a haber sucesión de liderazgo con cohesión o sucesión de liderazgo con división, ¿no? Hasta ahora parece que va a ser con división, hay que ver cómo avanza lo de la candidatura de Evo, qué efecto tiene, qué estrategias él hace después de que le inhabiliten, eso puede generar muchas cosas, ¿no? Pero ahí, o sea, lo que parece es que las posibilidades del bloque de Andrónico son complejas, ¿no? Por un lado, yo diría que es un liderazgo que está atravesado por múltiples fuerzas que están disputando su propia candidatura. Económicas, hace rato un poco que hablaban, ¿no? Cooperativistas, interculturales, empresarios seguramente también irán a negociar, o sea, hay múltiples sectores económicos y también políticos, ¿no? Hay una corriente, la corriente del Alto de Félix Pazzi, la corriente más intelectual de García Linera, la corriente cruceña de Cronenberg, que se están disputando cómo va a orientar a Andrónico su liderazgo y su candidatura, ¿no? Eso se ha visto en la disputa por las vicepresidencias. Y al otro lado, que igual hay una amplia fragmentación, en el fondo ahí sí también están haciendo una renovación, si se dan cuenta, igual como media torpe, media todavía superficial, pero hay un proceso de renovación ahí, ¿no? Han visto los candidatos a vicepresidente, etc. El problema es que a veces parece que eso no es suficiente y que hay límites de esos liderazgos, sobre todo porque me parece que la sociedad quiere renovación con capacidad, renovación con experiencia, algo así que suena como una contradicción, pero parece que eso están pidiendo, ¿no? Alguien nuevo, pero que sepa hacer, digamos, que me resuelva mi vida cotidiana, ¿no? Pero se está produciendo esa sucesión también ahí, ¿no? Y en el fondo, entre ellos, la disputa es quién va a capitalizar el fin de ciclo del MAS, ¿no? Esa es la disputa ahí. Ahora, en ese escenario hay algunos indicios, ahí voy a ir cerrando para no cansarles tanto, es que en este momento todo ese cambio del sistema de partidos nos muestra que hay una desafección política, ¿no? Y una crisis de representación, donde la gente con ninguna de las fuerzas se siente plenamente identificada, ¿no? Yo diría que hay tres tipos de voto. El voto pragmático, que es alguien que me resuelva mi situación económica. El voto resignado,
que es el voto, voy a votar por el menos peor, digamos, y el voto útil, voy a votar para que mi enemigo no gane, ¿no? Que es el más anti-más, esa frontera que sigue operando ahí. Esos son los tipos de voto, pero nos está mostrando ahí un problema más grande, que es una crisis de representación, en la que los partidos políticos que desde siempre, pero especialmente ahora, no logran funcionar como mediaciones entre la sociedad y el Estado, no son, como hemos visto, cáscaras vacías, siglas que se venden, hay una patrimonialización de la política, mil cosas que podemos discutir, pero hay un vaciamiento de la representación ahí. Eso a mí me da la impresión que nos abre la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo creo que tiene que ver con lo que les hablaba al principio, ¿no? Que hay ahora una nueva formación social, que no está terminando de ser nombrada, para empezar, canalizada, interpretada, representada por ninguna de las fuerzas políticas, ¿no? Que es fruto de la transición también, porque la transición en cierto modo es una yuxtaposición de tiempos históricos, ¿no? Donde, como decía Gramsci, lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, ¿no? O sea, esa yuxtaposición de tiempos se ve en los liderazgos, se ve en los programas, estamos ahí como en ese interregno, digamos, ¿no? Eso creo que es importante. Ahora, ahí el problema, me parece, es que todo este balance electoral que les comento, no parece realmente por ahora, hay que ver cómo se va a desarrollar después, pero no parece plantear una solución a estos problemas estructurales. Ninguna de las fuerzas políticas ni los liderazgos que les he mencionado nos plantea una solución posible al problema económico, por ejemplo, porque no es tan fácil de decir recurro al FMI, no sé, quito la subvención, ¿no? Hay un efecto social, político, y eso no nos resuelve el problema estructural. Entonces, la crisis económica, ninguna de los sectores nos está planteando una respuesta. Y yo añadiría que ahí el problema es que muchos de los diagnósticos se centran en la deficiencia del Estado, que ciertamente es así, hay muchos problemas de gestión, de corrupción, etcétera. Pero poco se centran en la pregunta sobre dónde se ha concentrado la riqueza. Y esto es la agroindustria y la minería. Y esa pregunta nadie se hace, ¿no? Y estos sectores que en su momento eran aliados del MAS podrían mañana ser gobierno. Ya no aliados, sino gobierno. Entonces me parece que posicionar otra mirada para leer el problema económico es clave, porque así los candidatos tendrían que dar respuestas estructurales de verdad que pasan por estos sectores que concentran el capital económico y que hacen fuga de capitales, etcétera, ¿no? Un montón de cosas ahí, crisis ambiental, todos los efectos que trae esa economía. Entonces eso es una cosa. Luego está el problema cultural, ¿no? Y ahí es difícil porque, como les decía, esa división étnico-racial no se ha resuelto, ¿no? Yo creo que es una de, no sé si tal vez las paradojas, lo podemos discutir del Estado plurinacional, hay una tensión étnico-racial irresuelta. Y ahí me parece que los candidatos están hablando de un proceso de integración nacional, que está bien en abstracto, pero en los hechos plantea una pregunta, ¿no? Porque ahí el problema es cómo lidian las élites tradicionales con el ascenso de nuevos sectores populares, indígenas, económicos, que no siempre además es que se quiere por las buenas formas, correctas, legales, ¿no? Sino es por la vía de la minería, por la vía del contrabando, etcétera, etcétera. ¿Cómo esa transición de la estructura social va a poder producir un solo proyecto de país? Eso está irresuelto, ¿no? Esa disputa entre viejas y nuevas élites, básicamente, ¿no? Es el problema que es económico, que es social, pero también cultural, ¿no? Que es el problema de la nación, básicamente. Y luego está el problema político institucional, y es un poco lo que criticaban a todos los vicepresidentes, se han visto a los candidatos, porque en este escenario de fragmentación y polarización, como les decía, no se puede gobernar, ya no, sino es a través de pactos. Y ahí el riesgo es que pactos, volvemos a la democracia pactada, tenemos nuestra mala experiencia de la democracia pactada, ¿no? Hay una pregunta ahí por los pactos. Y si no, ¿cómo vamos a gobernar? Y tal vez los pactos no tienen que ser solo partidarios. De hecho, más bien deberían ser sociales, económicos, ¿no? Hay un escenario, ¿cómo se gobierna en escenario de fragmentación y polarización que parece que es un hecho ineludible, ¿no? Gane quien gane, ¿no? Entonces, en el fondo lo que me parece que estamos viendo es el principio de una transición, de una sociedad que se ha complejizado profundamente, generacionalmente, étnico-racial,
urbano-rural, ¿no? Ya uno no puede hablar de los sectores indígenas como antes, ahora es un indígena urbano, profesional, pero tampoco es que ha dejado el sindicato, está afiliado, ¿no? O sea, hay una transformación de la sociedad, complejización, que en este momento precisa traducirse políticamente al Estado. Ahí estamos. El problema es cómo hacemos que esa transición se produzca de la forma más democrática posible, ¿no? Para que la crisis no la paguen los que tienen menos. Eso creo que está. Bueno, ahí me quedo por ahora y podemos seguir discutiendo. Gracias.